Salud, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene mucha misericordia de nosotros. El tema que traemos en esta ocasión tiene como título: ¿es la ley dominical la señal del pueblo de Dios? Primeramente tenemos que preguntarnos ¿qué es la ley dominical? La ley dominical es una ley que se implantará en el mundo como la marca de una religión universal. Es la imposición del domingo que se impondrá como de adoración obligatoria. Será la marca de la religión que se va a imponer en el mundo. Será la marca de la bestia. Es la religión que impondrá el anticristo. Y la pregunta que nos hacemos: ¿será esa ley el aviso de Dios para que su pueblo se prepare? Recuerdo una llamada que recibí de una persona que me preguntaba si yo tenía una idea de cuándo sería promulgada la ley dominical. Le contesté que yo solo observaba los acontecimientos para tener una idea de la etapa en que estábamos, pero nada más. O sea que no tenía una idea clara y precisa de qué punto estábamos en los acontecimientos del fin en cuanto a la venida de Jesús. Pero por la insistencia de la persona, le pregunté el motivo de su preocupación de saber esa fecha, cuándo ocurriría ese acontecimiento de la promulgación de la ley dominical. ¿Por qué le confería tanta importancia? Y reaccionó sorprendida al percibir que para mí la ley dominical no tenía esa urgencia como señal de preparación para mi persona para los acontecimientos proféticos del fin. Esta persona entendía que la ley dominical era la señal de Dios para la iglesia, para que se preparara. Rápido me di cuenta que mucha gente procura saber sobre la ley dominical para tener una idea de cuándo debe prepararse, de cuándo deben dejar las ciudades, cuándo debe irse a conseguir tierra en los campos. Yo le contesté a esa persona que yo no indagaba sobre el tiempo de la aparición de la ley dominical porque no la consideraba una señal válida para la preparación espiritual del pueblo de Dios. Ocurre que en el pasado Dios dio muchas profecías que hay en la Biblia y daba la profecía y también la fecha. Tenemos mucha profecía que también tiene la fecha. Por ejemplo, cuando Judá fue llevada cautiva por Nabucodonosor, aproximadamente en el año 606 a.C., cuando fue llevada Judá a Babilonia, se le profetizó que ellos regresarían y se le dio la fecha de que iban a regresar en 70 años. También Daniel indagó por el destino de la nación de Israel, porque ellos estaban cautivos en Babilonia y quería saber qué le pasaba a la nación de Israel, en qué iba a terminar. Sobre todo estaba preguntando por el Mesías que se había profetizado que iba a venir. Y se le dio la profecía en las 70 semanas de que el Mesías vendría. Y también se le dio la fecha. En la fecha cuándo vendría el Mesías, la fecha cuándo moriría el Mesías. Y también la fecha profética de cuándo empezaría el juicio investigador en el cielo, cuando comenzarían las bodas del Cordero en el cielo. También esa fecha, cuando comenzaría la limpieza del santuario celestial. Tiene la profecía y también la fecha que iba a ser en los 2300 días, 2300 años, 2300 días proféticos, que calculando toda esa matemática ocurriría en el año 1844. De ahí en adelante, la profecía continuarían, como la profecía del surgimiento del anticristo
y la profecía de la venida de Cristo. Pero ya no tendría más fechas. Por lo tanto, ya simplemente había que estudiar con cuidado los acontecimientos del fin, para uno tratar solamente de ubicarlo, a ver en qué punto estaba del cumplimiento de la profecía de la venida de Jesús, ya sin fechas. Por lo tanto, esta persona estaba preocupada por una fecha, preocupada por un acontecimiento, cuándo ocurriría, porque le serviría de punto de partida, según ella, de tomar una medida, la iglesia, en su preparación espiritual para la segunda venida de Jesús. Yo no me preocupaba como ella, porque nunca se me ocurrió la idea de que la ley dominical fuera una fecha o acontecimiento o señal buena para la iglesia, para prepararse. Yo le pregunté a la persona, ¿la ley dominical será una obra de Dios o de Satanás? La persona me contestó que era una obra de Satanás. Entonces yo le pregunté si Dios permitiría que la señal de Satanás fuera la señal que Dios escogería para guiar a su pueblo en su preparación para los acontecimientos del fin. Que si Dios dejaría a Satanás la tarea de aportar la dirección de la iglesia. Me contestó que no creía tal cosa. Pero me preguntó, si la ley dominical no es la señal de Dios, la que Él usaría para que su pueblo se prepare, como una marca, entonces no tenemos ninguna. ¿O tendría Dios alguna señal si no es esa? Yo le insistí en que si Dios no tenía una señal para avisar a su pueblo, entonces no le quedaría otro remedio que valerse de la ley dominical, de la señal de Satanás. Entonces insistió, pero ¿será que Dios tiene alguna señal para dirigir a su pueblo? Saben, queridos, ustedes recuerdan que en los deportes, cuando hay competencia de carrera o en natación, hacen un disparo, una salva para que los competidores arranquen a correr o a nadar. Esto es para que nadie se adelante a los otros o se atrase. La ley dominical ha sido percibida por muchos adventistas como la marca o disparo profético de Dios para que la iglesia se prepare para salir de las ciudades y para buscar lugares a donde ubicarse en el campo. Ni la Biblia ni el espíritu de profecía dan fechas para este acontecimiento. Pero de esperar o de usar la ley dominical como punto de partida para prepararse sería un desastre. Por eso. Porque estaría la iglesia dirigiéndose por la señal de Satanás, que no le conviene. Entonces la pregunta queda todavía en el aire. ¿Tendrá Dios alguna señal para que su pueblo se prepare? ¿O no tiene ninguna y el pueblo está oscuro que no sabe nada? ¿O tiene que usar la señal de Satanás para tomar medidas en su preparación? Yo lo que creo es que Dios no deja a su pueblo en tinieblas, sin brújula, sin orientación. Ni creo que tampoco usa la señal de Satanás para que el pueblo se ubique. Creo que Dios desde el principio del mundo hasta el fin estará dando señales a su pueblo. No lo dejará en las tinieblas. Pero como ya no tenemos fechas, esa señal se conseguirá solamente si se tiene antenas espirituales. Cristo dijo que todo iba a ser como en los días del diluvio, en el tiempo de Noé. Allí se dijo que vendría un diluvio y se dio la fecha. Se dijo que iban a ser en 120 años. Pero hay un problema. Todo el mundo supo que iba a haber un diluvio.
porque Noé se lo avisó. Pero Noé no le dijo a la gente la fecha, porque esa fecha solamente se la dio a Noé. Ahora, ¿tiene Dios privilegio con la gente? ¿Tiene Dios una lista blanca y otra lista negra de personas para dar un trato a unos y a otros no? No. Dios simplemente amó al mundo. Dios ama al mundo, no tiene acepción de personas. Pero las personas pueden hacer diferencia. Depende de la experiencia espiritual. Y Noé tenía sensores espirituales para coger las señales de Dios del tiempo en que venía el diluvio. Cuando vino el diluvio, había gente preparada. Era Noé. Los otros no. ¿Cuál fue la diferencia entre Noé y el resto de la gente que murió con respecto a información? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice que Noé fue advertido por cosas que aún no se veían. Fue advertido Noé, dice, sobre cosas que aún no se veían. ¿Qué quiere decir eso? Que no había cosas que no se veían. Que nunca había llovido. Y la gente ni vio llover, ni había llovido nunca para creerlo. Por lo tanto, cuando él le decía, va a llover, ellos no lo creían y tenían razón desde el punto de vista de las leyes naturales, porque no llovía. En otra palabra, con las señales, no se podía trabajar porque no era una señal para ellos la lluvia, porque no había ocurrido nunca. Pero sí dice Hebreos capítulo 11 que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. En otra palabra, Noé recibió advertencias de parte de Dios de que venía un diluvio y en qué tiempo. El resto, que no era capaz de oír esa señal de Dios, no lo oyó. Vino el diluvio y le tomó por sorpresa a ellos, pero no a Noé. Así también va a ser ahora en el fin y en el tiempo que vivimos. Que ahora las personas que puedan, como Noé, coger señales especiales, que dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, o sea, de cosas desconocidas. Así también en este tiempo hay personas que serán instruidas de cosas que no se ven. O sea, que no habrán señales, pero cogerán señales de Dios como Noé. Y serán instruidos por Dios como Noé. Mientras que otros no sabrán coger las señales y ellos no sabrán lo que está pasando. Así va a ser ahora. Ya no hay fecha. El que no pueda coger señales de Dios ahora, ya tendrá la mano vacía en cuanto a información. Porque no tenemos fechas. De esperar la ley dominical como punto de partida para prepararse sería un desastre. Suponga usted que hay una nación débil y hay otra nación fuerte, y esa nación fuerte le avisa a la nación débil que la va a invadir militarmente y le da la fecha. Por lo tanto, entonces ahora esta nación débil dice, nos van a invadir en tanto tiempo, va a venir un ejército fuerte contra nosotros en tal fecha, que nos avisaron. En esa fecha nosotros tenemos que prepararnos para entrenarnos para la guerra. Sería un desastre. Porque el prepararse para la guerra, el día de la guerra, es un desastre. Los expertos en guerra dicen que para la guerra se prepara la gente en el tiempo de paz. Para que cuando venga la guerra ya esté preparado. Si nosotros cogemos la señal de la ley dominical para prepararnos, cuando venga la ley dominical será tarde. Ese día va a ser el día de la crisis. Simplemente hay que prepararse antes. Hay que prepararse ahora. Mis queridos hermanos, si dejamos en la mano de Satanás la señal de la preparación, Satanás se reiría, porque dirá, oye, estos me han dejado a mí en mis manos el control de la agenda de ellos.
Si los cristianos no tienen comunicación con Dios, entonces simplemente carecerán de información. Al no tener comunicación con Dios, eso dirá mucho. Y dirá que no solamente no saben cuándo Cristo viene, pero por no tener comunicación con Dios no tendrán preparación espiritual. Y al no tener dirección y sin preparación espiritual, será un pueblo ciego y derrotado. Al no tener comunión con Dios, Dios no podía instruirlos para que estén preparados para cuando Él venga. Así que será un caos de todos modos. Para saber los tiempos y los preparativos que tenemos que hacer, hay que procurar saberlo por revelación. Usted dirá, no necesitamos ninguna revelación porque en la Biblia está todo escrito. Tenga cuidado. Las 5 vírgenes fatuas dijeron, nuestra lámpara se apaga. ¿Sabe qué significa eso, que nuestra lámpara se apaga? Que esa lámpara que ellas tenían era la Biblia. Y dice que la Biblia sin aceite extra se apaga. Que por lo tanto las vírgenes fatuas que tenían la Biblia y la conocían y toda la doctrina y estaban en la iglesia correcta y un dominio del conocimiento de las Escrituras, no pudieron entrar con el esposo. Porque no se entra con el esposo solamente con la Biblia, necesita aceite extra. Por lo tanto, no se entra solo con el conocimiento de la doctrina y de las profecías en el libro. Necesita aceite juntamente con su lámpara. La Biblia habla de que Dios tiene 2 sensores, un ojo y un oído, que Dios le ha dado a los que se comunican y se conectan e interactúan con Dios, para que puedan comunicarse con Dios viendo a Dios y oyéndolo. Cuando nuestros niños tienen 4, 5, 6, 7 años, les enseñamos que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Pero hay que tener cuidado, porque el perro tiene 5 sentidos, el gato tiene 5 sentidos, el caballo tiene 5 sentidos, y la serpiente tiene 5 sentidos. El hombre no es creado con los mismos recursos que los animales. El sello de Dios, la marca de Dios es el 7. Por lo tanto, el hombre fue creado para envolverse con Dios de una manera diferente a los animales. Así que Dios lo creó habilitado al hombre para que pueda comunicarse con Dios de una manera especial. Así que como el número de Dios son 7, es el 7, Dios le dejó al hombre 7 sentidos. Así que los animales tienen 5 sentidos. El hombre fue creado con 7 sentidos. Y la Biblia dice cuáles son. Dice que es un ojo y un oído. Todo el mundo nace con ello. Lo que pasa es que en el cuerpo humano, cuando se descuida de usar un brazo o un órgano, ya pierde la movilidad, la capacidad de usarlo. Así también el ojo y el oído espiritual, las personas que no lo usan, entonces también han perdido la capacidad de usarlo. Se le entumece. Por lo tanto, el que no desarrolle ese ojo y oído espiritual para comunicarse con Dios, porque por falta de uso estará entumecido, no tendrá revelación de Dios para prepararse para el fin. Y tendrá que usar las señales de Satanás, de acontecimientos y leyes y persecuciones. Y eso va a ser un costo peligroso. Muchos dicen, no tenemos que preocuparnos porque la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Tiene que tener mucho cuidado. La Biblia no dice que Cristo viene como ladrón en la noche. La Biblia dice que Cristo viene como ladrón en la noche, dice a los que duermen. Dice, pero nosotros no somos de los que duermen, sino que nosotros ni somos de la noche. Así que Pablo no cree que para los santos Cristo viene como ladrón en la noche.
Dice, porque nosotros somos del día y no de la noche, no somos de los que duermen. Cristo dijo que su venida es como en los días de Noé, a donde la muchedumbre se ahogó, pero Noé tenía información y preparó el arca. Pero hay que desarrollar esos sensores, un ojo y un oído. Mateo capítulo 13 habla de ese ojo y de ese oído. ¿Cómo dice allí en Mateo 13? Allí dice, Cristo dice a los discípulos, dice, por eso le hablo en parábola, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, 16, pero vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero a ellos le hablan en parábola, porque ellos ven pero no ven, y oyen pero no oyen. Pero vuestros oídos porque ven y vuestros ojos porque ven y vuestros oídos, bienaventurados son, dice, porque oyen. ¿Se ve el Espíritu? Juan 1, 32 al 34 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Así que el Espíritu Santo, la gente dice que no se ve. En Juan 1:32 dice que él lo vio. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi. Así que entonces, ¿cuáles son las señales que necesitamos para la preparación de la venida de Cristo? Necesitamos señales a través de los ojos y oídos espirituales, señales del Espíritu. No podemos llevarnos de las señales de acontecimientos, leyes dominicales y de persecuciones. Será tarde. Ni tampoco de la ley dominical. Joel 2:28, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, dice, después de esto derramé mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes darán visiones. Así es que eso es para este tiempo. Para todos aquellos que pidan dirección divina, Dios con su Espíritu los orientará e instruirá. No dejará Dios a su pueblo en la oscuridad. Que Dios le bendiga abundantemente.